Leyes mecánicas que rigen nuestra existencia. Samael Aun Weor, Director General Estudios y Temática, Departamento de Antropología, Revisión y Temática, Junta Directiva Nacional, Asesoría, Junta de Instructores Gnósticos, Editor, División del Comité de Antropología Gnóstica, CAG, Correos electrónicos. jesusgnos@yahoo.com.mx, Asociación de Estudios Gnósticos @yahoo.com, web www.acegap.org, Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AC. Matrícula Cámara de Comercio S0, 50, 04, 84 de 2004. Personería Jurídica 1294 de 1990. NIT 816 06 59 0. Contenido PAC. Portada. La Esfinge Egipcia. Introducción. Ley del eterno retorno. Ley de recurrencia. Ley de acción y consecuencia. Ley del péndulo. Ley de transmigración de las almas. Ley de evolución e involución. Conclusión. Referencias bibliográficas y lecturas sugeridas. Portada. La Esfinge Egipcia. La Esfinge simboliza los grandes misterios esotéricos de la antigüedad. Las garras del león representan el fuego. Las alas representan el aire. La cabeza de hombre representa el agua. Las patas del toro representa la tierra. Antiguamente, la esfinge estaba terminada con una corona de 9 puntas para simbolizar la novena esfera, es decir, los misterios del sexo. En el fondo, la esfinge representa a los mismísimos misterios del sexo. Indubitablemente, la esfinge fue traída de la Atlántida. Se le usó en la Universidad de Acaldana. Estuvo en el sur del África, que antiguamente se llamaba Grabonzi, y posteriormente se le estableció, definitivamente, en Egipto. El Colegio de la Esfinge se dedica a los misterios esotéricos de la naturaleza y del cosmos. Por eso es grandioso el Colegio de la Esfinge. Nostradamus, se dice que estudió en el Colegio de la Esfinge. Todos los sabios de la antigüedad conocieron tal colegio. La Esfinge representa los poderes elementales de la naturaleza. Se nos ha dicho, con gran acierto, que la contraparte sutil o espiritual de esa esfinge que vemos allá en el Egipto es un deideuso muy especial, que en sí mismo contiene los secretos de la vida y de la muerte. Bajo la esfinge existe un templo secreto en el que están los 22 arcanos del tarot. La puerta de entrada, muy raros son los que la conocen. Bien vale la pena que estudiemos siempre los misterios de la esfinge. Ella permanece allá, en el desierto, aguardando ser descifrada. En el fondo, la esfinge es el hombre mismo. Y esto es bastante interesante de por sí. La esfinge viene a indicarnos el sendero secreto que ha de conducirnos, inevitablemente, hasta la liberación final. Develar el misterio de la esfinge es lo indicado. Mas cuán pocos son los que develan tal misterio. Quien llegue a descubrir todos los misterios de la esfinge, se vuelve un sabio. La esfinge es tomada por algunas escuelas esotéricas como la alegoría de la revolución de la conciencia, que es contrario a vivir bajo las leyes mecánicas que estudiamos en este cuaderno de formación cultural gnóstica. La introducción. El ser humano es un pobre títere parlante con memoria y vitalidad, un muñeco viviente que tiene la tonta ilusión de que puede hacer, cuando en realidad de verdad nada puede hacer. Imaginad por un momento, querido lector, a un muñeco mecánico, automático, controlado por un complejo mecanismo. Imaginad que ese muñeco tiene vida, se enamora, habla, camina, desea, hace guerras, etc. Imaginad que ese muñeco cambia de dueño a cada momento, pero esto lo ignora completamente. Debéis imaginar que cada dueño es una persona distinta, tiene su propio criterio, su propia forma de divertirse, sentir, vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Un dueño cualquiera queriendo conseguir dinero apretará ciertos botones y entonces el muñeco se dedicará a los negocios. Otro dueño, media hora después o varias horas después tendrá una idea diferente y pondrá a su muñeco a bailar y a reír. Un tercero lo pondrá a pelear, un cuarto lo hará enamorar de una mujer, un quinto lo hará enamorar de otra, un sexto lo hará pelear con su vecino y crearse un problema de policía, y un séptimo le hará cambiar de domicilio y así, interminablemente y realmente el muñeco de nuestro ejemplo no ha hecho nada, pero él cree que sí ha hecho. Él tiene la ilusión de que hace cuando en realidad nada puede hacer porque no tiene el ser individual. El ay del eterno retorno. La hora de morir llega siempre ante el lecho el ángel de la muerte. De estos hay legión, y todos ellos trabajan de acuerdo con la gran ley. Tres cosas van al
Panteón o cementerio. Primero. El cadáver físico. Segundo. El cuerpo vital, este se escapa del cuerpo físico con la última exhalación, tal vehículo flota ante el sepulcro y se va descomponiendo lentamente a medida que el cuerpo físico se desintegra. Tercero. La expersonalidad. Esta, indiscutiblemente puede a veces escaparse de entre la tumba y ambular por el panteón o dirigirse a algunos lugares que le son familiares. El fondo vital es indispensable para la vida. No hay duda de que la expersonalidad se disuelve lentamente a través del tiempo. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Esta en sí misma es perecedera. Aquello que continúa, aquello que no va al sepulcro, es el ego, el mí mismo, el sí mismo, el yo de la psicología experimental, el pecado. La muerte en sí misma es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, solo quedan los valores. Obviamente, las sumas de valores se atraen y repelen de acuerdo con la ley de la imantación universal, flotan en la atmósfera del mundo. La eternidad abre sus fauces para tragarse al ego y luego lo expele, lo arroja, lo devuelve al tiempo. Se nos ha dicho que en el instante preciso de la muerte, en el momento en que el difunto exhala su postrer aliento, proyecta un diseño electropsíquico de su personalidad. Tal diseño continúa en las regiones suprasensibles de la naturaleza, y más tarde viene a saturar el óvulo fecundado. Así es como al retornar, al regresar, al reincorporarnos en un nuevo cuerpo físico, venimos a poseer características personales muy similares a las de la vida anterior. Eso que continúa después de la muerte no es pues algo muy hermoso. Aquello que no es destruido con el cuerpo físico, no es más que un montón de diablos, de agregados psíquicos, de defectos. Lo único decente que existe en el fondo de todas esas entidades cavernarias que constituyen el ego, es la esencia, la psiquis, eso que tenemos de alma. Al regresar a un nuevo vehículo físico entra en acción la ley del karma, pues no existe efecto sin causa, ni causa sin efecto. Los ángeles de la vida se encargan de conectar el cordón de plata con el zoospermo fecundante. Incuestionablemente, muchos millones de zoospermos se escapan en el instante de la cópula, mas solo uno de ellos goza del poder suficiente como para penetrar en el óvulo, a fin de realizar la concepción. Esta fuerza de tipo muy especial, no es un producto del acaso o del azar. Lo que sucede es que está impulsado desde adentro en su energetismo íntimo por el ángel de la vida, que en tales instantes realiza la conexión de la esencia que retorna. La personalidad. Lo que hemos de adquirir en la vida. La esencia viene a quedar, pues, conectada con la célula germinal por medio del cordón de plata. Y como quiera que tal célula se divide en 2, y las 2 en 4, y las 4 en 8, y así sucesivamente para el proceso de gestación fetal, es claro que la energía sexual se convierte de hecho en el agente básico de tal multiplicación celular. Esto significa que, en modo alguno podría realizarse el fenómeno de la mitosis sin la presencia de la energía creadora. El desencarnado, aquel que se prepara para tomar un nuevo cuerpo físico, no penetra en el feto. Solo viene a reincorporarse en el instante en que la criatura nace, en el momento preciso en que realiza su primera inhalación. Muy interesante resulta que con la postrera exhalación del moribundo viene la desencarnación, y que con la primera inhalación reingresamos a un nuevo organismo. Es completamente absurdo afirmar que uno escoge en forma voluntaria el lugar en donde debe renacer. La realidad es muy diferente. Son precisamente los señores de la ley, los agentes del karma, quienes seleccionan para nosotros el sitio exacto, hogar, familia, nación, etc., donde debemos reincorporarnos, retornar. Si el ego pudiera escoger el sitio, lugar o familia, etc., para su nueva reincorporación, entonces los ambiciosos, orgullosos, avaros, codiciosos, buscarían los palacios, las casas de los millonarios, las ricas mansiones, los lechos de rosas y de plumas, y el mundo sería todo riqueza y suntuosidad. No habría pobres, no existiría el dolor ni la amargura, nadie pagaría karma, todos podríamos cometer los peores delitos sin que la justicia celestial nos alcanzara, etcétera, etcétera, etcétera. La cruda realidad de los hechos es que el ego no tiene derecho a escoger el lugar o la familia donde debe nacer. Cada uno de nosotros tiene que pagar lo que debe. Escrito está que el que siembra rayos cosechará tempestades. Ley es ley, y la ley se cumple. El ego, lo siniestro que llevamos en nuestro interior psicológico.
Es pues muy lamentable que tantos escritores famosos de la espiritualidad contemporánea afirmen en forma enfática que cada cual tiene derecho a escoger el sitio donde debe renacer. Lo que hay más allá del sepulcro es algo que solamente pueden conocer los hombres despiertos, aquellos que ya disolvieron el ego, la gente verdaderamente autoconsciente. En el mundo existen muchas teorías, ya de tipo espiritualizado o ya de tipo materializado, y el razonamiento subjetivo de los humanoides intelectuales da para todo. Lo mismo puede crear teorías espiritualizadas que materializadas. Los homúnculos racionales pueden elaborar dentro de su encéfalo cerebral, mediante los procesos lógicos más severos, una teoría materialista como una espiritualista, y tanto en una como en la otra, tanto en la tesis como en la antítesis, la lógica de fondo es realmente admirable. Incuestionablemente, la razón, con todos sus procesos lógicos, como facultad de investigación, tiene un principio y un fin, es demasiado estrecha y limitada, pues como ya dijimos, se presta para todo, sirve para todo. Lo mismo para la tesis que para la antítesis. Ostensiblemente, los procesos de cerebrización lógica no son por sí mismos convincentes, por el hecho concreto de que con ellos se puede elaborar cualquier tesis espiritualizada o materializada, demostrando ambas el mismo vigor lógico, ciertamente plausible para todo razonador humanoide. No es posible que la razón conozca verdaderamente nada de lo que está más allá y de eso que continúa después de la muerte. Ya don Emmanuel Kant, el gran filósofo alemán, demostró con su gran obra titulada La crítica de la razón pura, que la razón por sí misma no puede conocer nada sobre la verdad, sobre lo real, sobre Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos nosotros lanzando al aire ideas a priori. Lo que estamos diciendo con tanto énfasis puede ser documentado con la citada obra del filósofo mencionado. Obviamente, tenemos que descartar a la razón como elemento de cognición idónea para el descubrimiento de lo real. Archivados los procesos razonativos en esta cuestión de metafísica práctica, sentaremos desde ahora mismo una base sólida para la verificación de eso que está más allá del tiempo, de aquello que continúa y que no puede ser destruido con la muerte del cuerpo físico. Estamos aseverando algo que le consta a cualquier verdadero gnóstico de conciencia despierta, algo que han experimentado en ausencia de la razón. La razón no puede conducirnos jamás a la verdad. En los antiguos tiempos, antes del sumergimiento del continente Atlante, las gentes tenían desarrollada esa facultad del ser conocida con el nombre de percepción instintiva de las verdades cósmicas. Después del sumergimiento de ese antiguo continente, esa preciosa facultad entró en el ciclo involutivo, descendente, y se perdió totalmente. Es posible regenerar esa facultad mediante la disolución del ego. Logrado tal propósito, podremos verificar por sí mismos, en forma autoconsciente, la ley del eterno retorno de todas las cosas. Indubitablemente, la citada facultad del ser nos permite experimentar lo real, eso que continúa, lo que está más allá de la muerte, del cuerpo físico, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando sinceramente y con el corazón en la mano, podemos decir lo siguiente. Los difuntos viven normalmente en el limbo, en la antesala del infierno, en la región de los muertos, astral inferior, región plenamente representada en todas esas grutas y cavernas subterráneas del mundo, que unidas o entrelazadas íntimamente, forman un todo en su conjunto. Es lamentable el estado en que se encuentran los difuntos. Parecen sonámbulos, tienen la conciencia completamente dormida, ambulan por todas partes y creen firmemente que están vivos. Ignoran su muerte. Después de la desencarnación, los tenderos continúan en sus tiendas, los borrachos en las cantinas, las prostitutas en los prostíbulos, etcétera, etcétera. Sería imposible que gentes así, sonámbulos de esta clase, inconscientes, pudieran darse el lujo de escoger el sitio donde deben renacer. Lo más natural es que estos nazcan sin saber a qué hora ni cómo, y mueran completamente inconscientes. Las sombras de los fallecidos son muchas. Cada desencarnado es un montón de sombras inconscientes. Un montón de larvas que viven en el pasado, que no se dan cuenta del presente, que están embotelladas entre todos sus dogmas, en las cosas rancias del ayer, en las ocurrencias de los tiempos idos, en los afectos, en los sentimentalismos de familia, en los intereses egoístas, en las pasiones animales, en los vicios, etcétera, etcétera. Al renacer, la esencia se expresa durante los primeros 3 o 4 años de la
infancia, y entonces la criatura es hermosa, sublime, inocente, feliz. Desafortunadamente, el ego comienza a expresarse poco a poco, al acercarnos a la edad de 7 años, y viene del todo a manifestarse cuando la nueva personalidad ha sido totalmente creada. Es indispensable comprender que la nueva personalidad se crea precisamente durante los primeros 7 años de la infancia y que se robustece con el tiempo y las experiencias. La conciencia debe liberarse de las cadenas del ego. La personalidad es energética, no es física, como pretenden muchas personas, y después de la muerte se descompone lentamente en el panteón, hasta desintegrarse radicalmente. Antes de que la nueva personalidad se forme totalmente, la esencia puede darse el lujo de manifestarse con toda su belleza, y hasta hace que los niños pequeños sean ciertamente psíquicos, sensitivos, clarividentes puros, etcétera, etcétera. Cuán felices seríamos todos si no tuviéramos ego, si solo se expresara en nosotros la esencia. Indiscutiblemente, entonces no habría dolor, la tierra sería un paraíso, un Edén, algo inefable, sublime. El retorno del ego a este mundo es verdaderamente asqueante, horripilante, abominable. El ego, en sí mismo, irradia ondas vibratorias siniestras, tenebrosas, nada agradables. Toda persona, en tanto no haya disuelto el ego, es más o menos negra, aunque presuma de santidad y de virtud. El incesante retorno de todas las cosas es una ley de la vida, y lo podemos verificar de instante en instante y de momento en momento. Retorna la Tierra a su punto de partida cada año, y entonces celebramos el año nuevo. Retornan todos los astros a su punto de partida original. Retornan los átomos dentro de la molécula a su punto inicial. Retornan los días, retornan las noches. Retornan las 4 estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Retornan los ciclos, kalpas, yugas, manvantaras, etc. Es, pues, la ley del eterno retorno algo indiscutible, irrefutable, irrebatible. Incuestionablemente, la expersonalidad es de mayor duración que el fondo vital. Eliminado. Queremos con esto afirmar que el cuerpo vital se va descomponiendo conforme el físico se va desintegrando en la sepultura. La personalidad es diferente. Como quiera que se vigoriza a través del tiempo con las distintas experiencias de la vida, obviamente dura más. Es una nota energética más firme. Suele resistir durante muchos años. No es exagerado en modo alguno afirmar que la personalidad descartada puede sobrevivir por siglos enteros. Resulta curioso contemplar a varias personalidades descartadas platicando entre sí. Estamos hablando ahora algo que usted, amable lector, puede parecerle extraño. Pero muchos hombres reales, en el sentido exacto de la palabra, hombres 100% con conciencia despierta nos han informado con gran verdad que han podido contar hasta 10 personalidades descartadas correspondientes a un mismo dueño, es decir, a 10 retornos de un mismo ego. Las han visto en intercambio de opiniones subjetivas, reunidas entre sí, por afinidad psíquica. La conciencia embutida dentro del ego, sueña. Sin embargo, queremos aclarar un poco más esto para evitar confusiones. Hemos dicho que uno no nace con la personalidad, que debe formarla, que esto es posible durante los 7 primeros años de la infancia. También hemos afirmado que en el instante de la muerte, tal personalidad va al panteón y que a veces ambula dentro del mismo, o se esconde entre su sepultura. Pensad ahora, amable lector, por un momento, en un ego que después de cada retorno se escapa del cuerpo físico. Es claro que deja tras de sí a la personalidad. Si reunimos, por ejemplo, 10 vidas de un mismo ego, tendremos 10 personalidades diferentes, y éstas pueden reunirse por afinidad para platicar en los panteones, y hacer intercambio de opiniones subjetivas. Indubitablemente, tales expersonalidades se van debilitando poco a poco, se van extinguiendo extraordinariamente hasta desintegrarse por último, radicalmente. Empero, el recuerdo de tales personalidades continúa en el mundo causal, entre los archivos acásicos de la naturaleza. El cuerpo vital, asiento básico de la vida orgánica, ha sido diseñado por los agentes de la vida de acuerdo con la ley de causas y efectos. Aquellos que en su pasada existencia acumularon deudas muy graves, podrán nacer con un cuerpo vital defectuoso, el cual, como es muy natural, servirá de base para un cuerpo también defectuoso. Los mentirosos pueden nacer con un cuerpo vital deformado, dando por resultado un vehículo físico monstruoso o enfermizo. Los viciosos podrán nacer con cuerpos
vitales manifiestamente degenerados, lo cual dará base para cuerpos físicos también degenerados. Ejemplo. El abusador pasionario sexual, a la larga, puede nacer con un cuerpo vital indebidamente polarizado. Esto motivará un vehículo homosexual o una forma femenina lesbiana. Indudablemente, homosexuales y lesbianas son el resultado del abuso sexual en pasadas existencias. El alcohólico puede nacer con un cerebro vital anómalo, defectuoso, el cual podría servir de fundamento a un cerebro también defectuoso. El asesino, el homicida, aquel que incesantemente repite tan horrendo delito, a la larga puede nacer inválido, cojo, paralítico, ciego de nacimiento, deformado, horripilante, asqueante, ideático, o, definitivamente, loco. Es bueno saber que el asesinato es el peor grado de corrupción humana, y de ninguna manera podría el asesino retornar con un vehículo sano. Las taras hereditarias, ostensiblemente están puestas al servicio de la ley del karma. Vienen a ser el mecanismo mediante el cual se procesa el karma. Evidentemente, la herencia está en los genes del sexo. Allí la encontramos, y mediante estos trabaja la ley con todo el mecanismo celular. Es bueno comprender que los genes controlan la totalidad del organismo humano. Se hallan en los cromosomas, en la célula germinal. Son el fundamento de la forma física. Cuando estos genes se encuentran en desorden, cuando no existe la formación natural legítima de ellos, indiscutiblemente, originan un cuerpo defectuoso, y esto es algo que ya está demostrado. Las taras hereditarias son el resultado del karma. El ego pluralizado es mente. Ya hemos hablado claramente, ya hemos dicho que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no tiene mente, sino mentes. Irrefutablemente, los diversos agregados psíquicos que componen el ego, no son más que diversas formas mentales, pluralización del entendimiento, etc. Al retornar todo ese conjunto de mentes o yoes pendencieros y gritones, suele suceder que no todos regresan. De una suma total de agregados psíquicos, algunos de estos ingresan a la involución sumergida del reino mineral, o se reincorporan en organismos animales, o se adhieren a determinados lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Después de la muerte, cada uno de estos agregados vive en sus propias ocurrencias y deseos, siempre en el pasado, nunca en el presente. No olvide usted, fino amigo, que el yo es memoria, que el yo es tiempo, que el yo es un libro de muchos tomos. Es importante llegar a entender que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, todavía no es un ser logrado. Esto significa que uno es un punto matemático en el espacio, que accede a servir de vehículo a determinadas sumas de valores. Cada sujeto es un pobre animal pensante condenado a la pena de vivir, una máquina controlada por múltiples agregados psíquicos infrahumanos y bestiales. Lo único digno que hay dentro de cada uno de nosotros es la esencia, el material psíquico, la materia prima para fabricar alma, y esta, desafortunadamente, está enfrascada entre todos estos agregados psíquicos inhumanos. Ser hombre es algo muy diferente. Para esto se necesita desintegrar al ego y fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando hablamos de agregados psíquicos nos referimos a formas mentales. Es claro que tales agregados son ciertamente cristalizaciones de la mente. Lamentamos que por estos tiempos del Kali Yuga, la edad de hierro, las gentes se han dedicado al mentalismo y por aquí, por allá y acullá encuentra uno en las librerías millares de libros hablando maravillas sobre el borrico de la mente. Lo interesante de todo esto es que Jesús el Gran Kabir montó en el borrico, la mente, para entrar en la Jerusalén celestial en Domingo de Ramos. Así lo explican los evangelios. Así lo dicen, pero la gente crucifica a Jesús el Cristo, y adora al burro. Así es la humanidad, así es. Esta época de tinieblas en que vivimos. Los mentalistas quieren escaparse por puerta falsa. ¿Qué es lo que quieren desarrollar los mentalistas? ¿La fuerza mental? ¿La fuerza del burro? Mejor sería tornarse comprensivos, montar en este animal y tomarlo con el látigo de la voluntad. Así cambiarían las cosas y nos haríamos buenos cristianos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren desarrollar los mentalistas? La fuerza del ego mental. Mejor es que lo desintegren, que lo reduzcan a polvareda cósmica. Así resplandecería el espíritu en cada uno de ellos. Desafortunadamente, las gentes de estos tiempos ya no quieren nada con el espíritu. Ahora, hincados de rodillas, besan las patas del borrico, el asno, y en vez
De purificarse, se envilecen miserablemente. Si las gentes supieran que no tienen cuerpo mental y que lo único que poseen es una suma de agregados psíquicos, asqueantes cristalizaciones mentales, y si en vez de fortificar y de robustecer a esos yoes bestiales los desintegran, entonces sí trabajarían para bien de sí mismos, para su propia felicidad y la de los demás. Empero, desarrollando la fuerza de la bestia, el poder siniestro del ego mental, lo único que consiguen es volverse cada día más tenebrosos, izquierdos, abismales. Nosotros decimos a la humanidad entera que reduzcan a cenizas a su ego mental, que luchen incansablemente por libertarse de la mente. Así alcanzarán la bienaventuranza. Algunos ignorantes ilustrados piensan que una esencia sin ego daría por resultado una vida extremadamente aburrida. Al ego le parece aburrida la existencia cuando no tiene lo que quiere. Sin embargo, ¿cuándo es que el ego está satisfecho? El ego es deseo, y el deseo a la larga se convierte en frustración, en cansancio, en hastío, y la vida se torna entonces aburridora. ¿Con qué derecho, pues, se atreve el ego a hablar contra él? Aburrimiento, cuando él mismo, en el fondo, se convierte en tedio, en amargura, en desilusión, en desencanto, en frustración, en aburrimiento. Si el ego no sabe lo que es plenitud, ¿cómo podría lanzar conceptos sobre la misma? Incuestionablemente, muerto el ego, reducido a cenizas, lo único que queda en nosotros es la esencia, la belleza, y de esta última deviene la felicidad, el amor, la plenitud. Lo que sucede es que los amantes del deseo, los que quieren satisfacciones pasionales, la gente superficial, piensan equivocadamente, suponen que sin el ego la vida sería terriblemente aburridora. Si esas gentes no tuvieran ego, pensarían en diferente, serían felices, y entonces exclamarían: la vida del ego es espantosamente aburridora. ¿Creéis acaso que es muy delicioso retornar incesantemente a este valle de amarguras para llorar y sufrir continuamente? Es necesario eliminar el ego para libertarnos de la rueda del samsara. Ley de recurrencia. Al retornar el ego, al reincorporarse, todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más las consecuencias buenas o malas. Indubitablemente existen variadas formas de la gran ley de recurrencia. En este capítulo nos proponemos estudiar esas variadas formas. Se repiten diversas escenas de nuestras vidas anteriores, ya en espiras más elevadas, ya en espiras más bajas. La espiral es la curva de la vida y está simbolizada siempre por el caracol. Nosotros somos malos caracoles entre el seno del Padre. Obviamente nos desenvolvemos, evolucionamos e involucionamos en la línea espiral de la existencia. La mecánica de la vida. Otra forma de recurrencia podemos evidenciarla en la historia de la Tierra y de sus razas. La primera subraza de nuestra actual raza aria se desenvolvió en la meseta central del Asia, y tuvo una poderosa civilización esotérica. La segunda subraza floreció en el sur de Asia, en la época prevédica, y entonces se conoció la sabiduría de los rishis del Indostán y los esplendores del antiguo imperio chino, etcétera, etcétera. La tercera subraza se desenvolvió maravillosamente en Egipto, Persia, Caldea, etcétera. La cuarta subraza resplandeció con las civilizaciones de Grecia y Roma. La quinta fue perfectamente manifestada con Alemania, Inglaterra y otros países. La sexta resultó de la mezcla de los españoles con las razas autóctonas de Indoamérica. La séptima está perfectamente manifestada en el resultado de todas esas mezclas diversas de razas, tal como hoy lo podemos evidenciar en el territorio de los Estados Unidos. Ostensiblemente, las 7 ramas del tronco ario ya existen plenamente, y eso está completamente demostrado. Como quiera que cada una de las grandes razas que han existido en el mundo han terminado siempre con un gran cataclismo, podemos deducir lógicamente que esta nuestra raza aria habrá de terminar muy pronto también con otro tremendo cataclismo. Estamos hablando de la ley de recurrencia en una forma superior, y seguiremos concretando para mejor comprensión. Después de la gran catástrofe que se avecina, la Tierra volverá a ser habitada con gentes selectas. Al llegar a esta parte de este capítulo, debemos decir en forma enfática, que la futura raza que habrá de poblar la faz de la Tierra, está ahora siendo creada intencionalmente por los hermanos de la fraternidad blanca. El modus operandi de esta creación nueva es muy especial. Queremos que esta pobre humanidad doliente sepa que viajeros cósmicos provenientes de otros mundos nos visitan constantemente, y que ya están llevándose la
Semilla selecta de los humanoides. Hace algún tiempo, algunos periódicos del Brasil dieron un informe muy interesante. Cierto campesino brasileño que febrilmente trabajaba arando la tierra, fue de pronto sorprendido por algunos extraterrestres que le condujeron al interior de una nave cósmica, posada esta en un lugar cercano dentro de la selva. Científicos extraordinarios, hermanos del espacio, lo examinaron cuidadosamente. Y hasta le tomaron muestra de sangre con el propósito de analizarla. Luego metieron al campesino dentro de una recámara especial de la nave. El labriego aquel, perplejo, atónito, confundido, acostado sobre un lecho, aguardaba un no sé qué. Algo inusitado. Sucede luego. Una extraña mujer de cabello dorado y piel amarilla, como la de los chinos, desprovista de cejas, se acostó junto al trabajador aquel y lo sedujo sexualmente. Consumado el acto, el campesino fue sacado de la nave y ésta se alejó a través del infinito espacio. Gentes de otros mundos ayudan a formar la nueva raza futura de la Tierra. Muchos otros casos similares han ocurrido en diversos lugares del mundo. Además, se habla constantemente de desapariciones misteriosas, tripulaciones aéreas o marítimas que se han perdido para siempre y sin explicación alguna. Todo esto nos invita a la reflexión. Todo esto nos hace comprender que los hermanos mayores de la humanidad están llevándose la semilla para cruzarla con gentes de otros mundos. Así es como los dioses santos ya están creando la futura gran raza. La sexta raza raíz, que habrá de poblar la tierra después de la gran catástrofe que se avecina. Será un tipo de gente nueva, mezcla de terrícolas con extraterrestres, una humanidad resplandeciente. He ahí, pues, el personal con el cual se habrá de formar la futura Jerusalén de la cual habla el Apocalipsis de San Juan. Es incuestionable que entonces resucitarán las gloriosas civilizaciones esotéricas de la antigüedad. En la primera subraza de la futura gran raza raíz, por ley de recurrencia, surgirán de entre el caos las poderosas culturas de la primera subraza aria, pero en una espira de tipo superior. En la futura segunda subraza, resucitará la civilización que floreció en la India milenaria, antes de los Vedas, y en la China antiquísima. En la tercera subraza habrá un nuevo Egipto, nuevas pirámides, nuevo Nilo, y resucitará la civilización egipcia. Entonces se reencarnarán los antiguos faraones y millares de almas provenientes de aquella gloriosa cultura regresarán del Amenti con el propósito de revivir los misterios hieráticos del país asoleado de Kem. También volverán a resplandecer por aquella edad los misterios de Caldea, Asiria, Babilonia, Persia, etc., pero en una espira superior dentro de la gran línea espiral de la vida. En la cuarta subraza de la Tierra del Mañana, resucitarán los misterios de Grecia y de Roma, con la ventaja de la espiral superior de la existencia. En la quinta subraza, volverá a aparecer cierta mecanicidad peligrosa. Resucitará la civilización de ingleses, alemanes, etc., con las ventajas de ser más espiritual por el hecho concreto de estar colocada sobre una espiral superior. En la penúltima subraza de aquella gran raza raíz del mañana, podrá verse algo parecido al mundo latino, pero con un aspecto más elevado, más digno, más espiritual. La subraza final de aquella futura raza raíz, aunque muy tecnificada, no tendrá el grosero materialismo de esta edad negra del Kali Yuga. Así es como trabaja la ley de recurrencia, moviéndose en la espiral de la existencia. Todo en este mundo se debe a la ley de recurrencia. Pensemos ahora en la ley de recurrencia de los mundos, en los espacios estrellados, en el inalterable infinito. Todo lo que sucedió en la vieja luna, en ese satélite que ilumina la faz de la Tierra durante las horas nocturnas, se está repitiendo ahora mismo en nuestro planeta Tierra. Con otras palabras afirmaremos lo siguiente. Toda la historia de la Tierra y de sus razas desde el amanecer de la vida, es una repetición de la historia de los selenitas que otrora habitaran aquel satélite, cuando aún estaba vivo y tenía vida en abundancia. Veamos pues, cómo trabaja la ley de recurrencia en todos los rincones del espacio infinito. Pasemos ahora a estudiar el modus operandi de esta gran ley en el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. Al reincorporarnos, al regresar, al retornar repetimos detalladamente todos los acontecimientos de nuestra pasada y pasadas existencias. Existen sujetos de rigurosa repetición, casos concretos de egos que retornan durante muchos siglos en el seno de una misma familia, ciudad y nación. Esos son los que debido a la incesante repetición de lo mismo, pueden predecir con absoluta claridad lo que les aguarda en el futuro.
Esos son los que pueden decir, por ejemplo, me casaré. A los 30 años, tendré una mujer de tal color, de tal estatura, tantos hijos, mi padre morirá. A tal edad, mi madre a tal otra, mi negocio fructificará o fracasará, etcétera, etcétera, y es claro que todo esto se viene después a suceder con exactitud asombrosa. Son personas que saben su papel a fuerza de tanto repetirlo, que no lo ignoran. Y eso es todo. Entran en este asunto también los niños prodigio que tanto asombran a las gentes de su época. Por lo común, se trata de egos que ya se saben su oficio de memoria. Y que al retornar lo hacen a la maravilla desde los primeros años de su infancia. Es asombrosa la ley de recurrencia. Las personas normales, comunes y corrientes, repiten siempre sus mismos dramas. Los cómicos, una y otra vez en cada una de sus existencias sucesivas repiten las mismas payasadas. Los perversos se reincorporan continuamente para repetir incesantemente las mismas tragedias. Todos esos eventos propios de las existencias repetidas, van acompañadas siempre de las buenas o malas consecuencias, de acuerdo con la ley de causa y efecto. La violencia de los pueblos se debe a la ley de recurrencia. Volverá el asesino a verse en la horripilante ocasión de asesinar, mas será asesinado. Volverá el ladrón a verse con la misma oportunidad de robar, pero será metido en la cárcel. Sentirá el bandido el mismo deseo de correr, de usar sus piernas para el delito, pero no tendrá piernas, nacerá inválido o las perderá en cualquier tragedia. Querrá el ciego de nacimiento ver las cosas de la vida, aquellas que posiblemente le condujeron a la crueldad, etc., pero no podrá ver. Amará la mujer al mismo marido de su vida anterior, a aquel que posiblemente abandonó en el lecho de enfermedad para irse con cualquier otro sujeto, mas ahora, el drama se repetirá a la inversa, y el sujeto de sus amores partirá con otra mujer, dejándola abandonada. Volverá el salteador de caminos a sentir el deseo de correr, de huir, clamará posiblemente en estado de delirio mental, revestido con un nuevo cuerpo de naturaleza posiblemente femenino, tendrá delirios extraños, no podrá huir de sí mismo, enloquecerá, será un enfermo mental, etcétera, etcétera. Así trabaja la ley de recurrencia incesantemente. La violencia de las multitudes en un país bárbaro es la repetición de violencias similares ocurridas en un pasado caótico. Piénsese en las guerras civiles ocurridas en épocas anteriores a la sucedida violencia. Guerra de partidos políticos de derecha e izquierda, repitiéndose en el presente como resultado del pasado. He ahí la ley de recurrencia. En modo alguno puede existir confusión entre las leyes de recurrencia y karma, puesto que ambas son lo mismo con diferente nombre. Indubitablemente, el karma trabaja sobre bases firmes. No es sino un efecto de la causa que nosotros mismos sembramos. Por lo tanto, tiene que repetirse el hecho en sí mismo, más los resultados, buenos o malos. El Padre Celestial que está en secreto puede estar cerca de nosotros o lejos. Cuando el hijo actúa mal, el padre se aleja y entonces aquel cae en desgracia. Sufre por falta de dinero, pasa terribles necesidades, no se explica por sí mismo el motivo de su miseria. Ostensiblemente, tales personas creen no haber hecho mal a nadie. Si estos recordaran sus vidas anteriores podrían evidenciar por sí mismos el hecho concreto de que anduvieron por pasos perdidos, posiblemente se entregaron al alcohol, a la lujuria, al adulterio, etc. El Padre íntimo que está en secreto, nuestro propio Espíritu Divino puede darnos o quitarnos. Él sabe muy bien lo que merecemos, y si no tenemos actualmente dinero es porque Él no quiere dárnoslo. Nos castiga para nuestro bien. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. El padre que quiere a su hijo le castiga siempre para su bien. Concluido el ciclo de humanas existencias asignadas a toda alma, concluye también la ley de recurrencia en los abismos infernales, repitiéndose escenas humanoides, estados animalescos, vegetaloides y mineraloides. Lo que ha ocurrido en el planeta se debe a la ley de recurrencia. Antes de alcanzar el estado humanoide, pasamos por los reinos mineral, vegetal y animal. Pero al entrar al abismo, vencido el ciclo de humanas existencias, se repiten nuevamente los estados animalescos, vegetaloides y mineraloides. Así trabaja la ley de recurrencia. Nuestra Tierra actual, junto con la humanidad que la puebla, es el resultado del karma cósmico, y repite incesantemente los períodos históricos de la luna antigua, junto con los resultados cósmicos. Cualquier gran iniciado podrá verificar por sí mismo
El hecho concreto, claro y definitivo de que los antiguos habitantes de Selene fueron ciertamente crueles y despiadados. Los resultados los tenemos a la vista, en las páginas negras de la negra historia de nuestro afligido mundo terráqueo. Podemos aseverar solemnemente que solo quedan libres de la ley de recurrencia aquellos que logran cristalizar en su naturaleza íntima las tres fuerzas primarias del universo. El sagrado sol absoluto quiere cristalizar en cada uno de nosotros esas tres fuerzas primarias. Colaboremos con él y sus santos designios, y quedaremos para siempre libres de la ley de recurrencia. Ley de acción y consecuencia. Es necesario que las gentes entiendan lo que es la palabra sánscrita karma. Existe una ley que se llama karma, no está de más aseverar que tal palabra significa en sí misma, ley de acción y consecuencia. Obviamente no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. La ley de la balanza, la ley terrible del karma, gobierna todo lo creado. Toda causa se convierte en efecto y todo efecto se transforma en causa. Debemos comprender lo que es la ley de la compensación. Todo lo que se hace hay que pagarlo, pues no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. La balanza de la gran ley. Se nos ha dado libertad, libre albedrío y podemos hacer lo que queramos, pero es claro que tenemos que responder ante Dios por todos nuestros actos. Cualquier acto de nuestra vida, bueno o malo, tiene sus consecuencias. La ley de acción y consecuencia gobierna el curso de nuestras variadas existencias y cada existencia es el resultado de la anterior. Comprender íntegramente las bases y modus operandi de la ley del karma es indispensable para orientar el navío de nuestra vida en forma positiva y edificante, a través de las diversas escalas de la vida. Karma es ley de compensación, no de venganza. Hay quienes confunden esta ley cósmica con el determinismo y aún con el fatalismo, al creer que todo lo que le ocurre al hombre en la vida está determinado inexorablemente de antemano. Es verdad que los actos del hombre los determina la herencia, la educación y el medio. Pero también es verdad que el hombre tiene libre albedrío y puede modificar sus actos, educar su carácter, formar hábitos superiores, combatir debilidades, fortalecer virtudes, etc. Desgraciadamente, las gentes en vez de inclinarse reverentes ante el eterno Dios viviente, protestan, blasfeman, se justifican a sí mismos, se disculpan neciamente y se lavan las manos como Pilatos. Con tales protestas no se modifica el karma, al contrario. Se torna más duro y severo. Cuando uno viene a este mundo trae su propio destino. Unos nacen en colchón de plumas y otros en la desgracia. Si en nuestra pasada existencia matamos, ahora nos matan, si herimos, ahora nos hieren, si robamos, ahora nos roban, y con la vara que a otros medimos seremos medidos. Reclamamos fidelidad del cónyuge cuando nosotros mismos hemos sido adúlteros. En esta o en vidas precedentes. Pedimos amor cuando hemos sido despiadados y crueles. Solicitamos comprensión cuando jamás hemos sabido comprender a nadie. Cuando jamás hemos aprendido a ver el punto de vista ajeno. Anhelamos dichas inmensas. Cuando hemos sido siempre el origen de muchas desdichas. Hubiéramos querido nacer en un hogar muy hermoso y con muchas comodidades, cuando no supimos en pasadas existencias, brindarles a nuestros hijos hogar y belleza. La ley de Dios es perfecta. Protestamos contra los insultadores cuando siempre hemos insultado a todos los que nos rodean. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan cuando jamás supimos obedecer a nuestros padres. Nos molesta terriblemente la calumnia cuando nosotros siempre fuimos calumniadores y llenamos al mundo de dolor. Nos fastidia la chismografía, no queremos que nadie murmure de nosotros, sin embargo, siempre anduvimos en chismes y murmuraciones, hablando mal del prójimo, mortificándoles la vida a los demás. Es decir, siempre reclamamos lo que no hemos dado. En todas nuestras vidas anteriores fuimos malvados y merecemos lo peor, pero nosotros suponemos que se nos debe dar lo mejor. Afortunadamente, la justicia y la misericordia son las dos columnas torales de la fraternidad universal blanca. La justicia sin misericordia es tiranía. La misericordia sin justicia es tolerancia, complacencia con el delito. El karma es negociable, y esto es algo que puede sorprender muchísimo a los secuaces de diversas escuelas ortodoxas. Ciertamente algunos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas se han tornado demasiado pesimistas en relación con la ley de acción y consecuencia. Suponen equivocadamente que ésta se desenvuelve en forma mecánica, automática y cruel.
Los eruditos creen que nos es posible alterar tal ley. Lamentamos muy sinceramente tener que disentir con esa forma de pensar. Si la ley de acción y consecuencia, si el némesis de la existencia, no fuera negociable, entonces ¿dónde quedaría la misericordia divina? Francamente no podemos aceptar crueldad en la divinidad. Lo real, aquello que es todo perfección, eso que tiene diversos nombres como Tao, Aum, Inri, Alá, Brahma, Dios, o mejor dijéramos dioses, etcétera, 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 en modo alguno podría ser algo sin misericordia, cruel, tiránico, etcétera. Por todo ello reiteramos en forma enfática, que el karma es negociable. Es posible modificar nuestro propio destino, porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. Modificándola. Causas modifica el efecto. Al león de la ley se le combate con la balanza. Si en un platillo de la balanza ponemos nuestras buenas obras y en el otro ponemos las malas, ambos platillos pesarán iguales o habrá algún desequilibrio. Si el platillo de las malas acciones pesa más, debemos poner buenas obras en el platillo de las buenas acciones. Con el propósito de inclinar la balanza a nuestro favor, así cancelamos karma. Haced buenas acciones para que paguéis vuestras deudas. Recordad que no solamente se paga con dolor, también se puede pagar haciendo bien. Ahora, comprenderá usted, caro amigo, lo maravilloso que es hacer el bien. No hay duda que el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar son el mejor de los negocios. La justicia. Nunca debemos protestar contra el karma, lo importante es saberlo negociar. Desgraciadamente, a las gentes lo único que se les ocurre cuando se hallan en una gran amargura es lavarse las manos como Pilatos, decir que no han hecho nada malo, que no son culpables, que son almas justas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros les decimos a los que están en la miseria que revisen su conducta, que se juzguen a sí mismos, que se sienten, aunque sea por un instante en el banquillo de los acusados, que después de un somero análisis de sí mismos modifiquen su conducta. Si esos que están sin trabajo se tornasen castos, infinitamente caritativos, apacibles, serviciales en un 100%, es obvio que alterarían radicalmente la causa de su desgracia, modificándose en consecuencia, el efecto. No es posible alterar un efecto si antes no se ha modificado radicalmente la causa que lo produjo, pues como ya dijimos no existe efecto sin causa ni causa sin efecto. Se debe trabajar siempre desinteresadamente con infinito amor por la humanidad, así alteramos aquellas malas causas que originaron los malos efectos. No hay duda de que la miseria tiene sus causas en las borracheras, asqueante lujuria, en la violencia, en los adulterios, en el despilfarro y en la avaricia, etcétera, etcétera. ¿Quieres sanar? Sanad a otros. ¿Algunos de vuestros parientes están en la cárcel? Trabajad por la libertad de otros. ¿Tenéis hambre? Compartid el pan con los que están peor que tú, etc. Muchas personas que sufren solo se acuerdan de sus amarguras, deseando remediarlas, mas no se acuerdan de los sufrimientos ajenos, ni remotamente piensan en remediar los sufrimientos del prójimo. Este estado egoísta de su existencia no sirve para nada. Así lo único que consiguen realmente es agravar sus sufrimientos. Si tales personas pensaran en los demás, en servir a sus semejantes, en dar de comer al hambriento, en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo, en enseñar al que no sabe, etc., es claro que pondrían buenas acciones en el platillo de la balanza cósmica para inclinarla a su favor. Así alterarían su destino y vendría la suerte a su favor. Es decir, quedarían remediadas todas sus necesidades, mas la gente es muy egoísta y por eso sufre. Nadie se acuerda de Dios ni de sus semejantes, sino cuando están en la desesperación, y esto es algo que todo el mundo ha podido comprobar por sí mismo. Así es la humanidad. Desgraciadamente, ese ego que cada cual lleva adentro, hace exactamente lo contrario de lo que aquí estamos diciendo. Por tal motivo consideramos urgente, inaplazable, impostergable, reducirlo a polvareda cósmica. Pensemos por un momento en las muchedumbres humanoides que pueblan la faz de la Tierra. Sufren lo indecible víctimas de sus propios errores. Sin el ego no tendrían esos errores, ni tampoco sufrirían las consecuencias de los mismos. Lo único que se requiere para tener derecho a la verdadera felicidad, es ante todo, no tener ego. Ciertamente, cuando no existen dentro de nosotros los agregados psíquicos, los elementos inhumanos que nos vuelven tan horribles y malvados, no hay karma por pagar y el resultado es la felicidad.
Es bueno saber también que cuando hemos eliminado radicalmente el ego, la posibilidad de delinquir queda aniquilada y en consecuencia el karma puede ser perdonado. Temis personificó a la ley divina. La ley del karma, la ley de la balanza cósmica no es una ley ciega. También se puede solicitar crédito a los maestros del karma y esto es algo que muchos ignoran. Empero es urgente saber que todo crédito hay que pagarlo con buenas obras y si no se paga, entonces la ley cobra con supremo dolor. Necesitamos hacernos conscientes de nuestro propio karma y eso solo es posible mediante el estado de alerta novedad. Todo efecto de la vida, todo acontecimiento, tiene su causa en una vida anterior, pero necesitamos hacernos conscientes de eso. Todo momento de alegría o dolor debe ser estudiado en meditación con mente quieta y en profundo silencio. El resultado viene a ser la experimentación del mismo suceso de una existencia anterior. Entonces hacemos conciencia de la causa del hecho, ya sea agradable o desagradable. Tenemos que hacer constantemente buenas obras para que tengamos con qué pagar nuestras deudas de esta y de existencias pasadas. Todos los actos del hombre están regidos por leyes, superiores unas, inferiores otras. En el amor se resumen todas las leyes superiores. Un acto de amor anula actos pretéritos inspirados en leyes inferiores. Por eso, hablando del amor, dice el maestro Pablo, el amor es sufrido, bueno. No envidia, no se ensancha, no injuria, no busca lo suyo. No se irrita, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Negociar con los señores de la ley es posible a través de la meditación. Orad, meditad y concentraos en Anubis, el regente más exaltado de la buena ley. Para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una. La del arrepentimiento, que es la extirpación del ego, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Ley del péndulo. Resulta interesante tener un reloj de pared en casa, no solo para saber las horas sino también para reflexionar un poco. Sin el péndulo el reloj no funciona. El movimiento del péndulo es profundamente significativo. En los antiguos tiempos el dogma de la evolución no existía. Entonces, los sabios entendían que los procesos históricos se desenvuelven siempre de acuerdo con la ley del péndulo. Todo fluye y refluye, sube y baja, crece y decrece, va y viene de acuerdo con esta ley maravillosa. Nada tiene de extraño que todo oscile, que todo esté sometido al vaivén del tiempo, que todo evolucione e involucione. La verdad nada tiene que ver con la ley del péndulo. En un extremo del péndulo está la alegría, en el otro el dolor. Todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos, oscilan de acuerdo con la ley del péndulo. Esperanza y desesperación, pesimismo y optimismo, pasión y dolor, triunfo y fracaso, ganancia y pérdida, corresponden ciertamente a los dos extremos del movimiento pendular. Surgió Egipto con todo su poderío y señorío a orillas del río sagrado, pero cuando el péndulo se fue al otro lado, cuando se levantó por el extremo opuesto cayó el país de los faraones y se levantó Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Cayó Israel. Cuando el péndulo cambió de posición y surgió en el otro extremo el imperio romano. El movimiento pendular levanta y hunde imperios, hace surgir poderosas civilizaciones. Y luego las destruye, etc. Podemos colocar en el extremo derecho del péndulo las diversas escuelas pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas, religiones y sectas. Podemos colocar en el extremo izquierdo del movimiento pendular a todas las escuelas de tipo materialista, marxista, ateísta, escepticista, etc. Antítesis del movimiento pendular, cambiantes, sujetas a permutación incesante. El fanático religioso, debido a cualquier acontecimiento insólito o decepción, puede irse al otro extremo del péndulo, convertirse en ateísta, materialista, escéptico. El fanático materialista, ateísta, debido a cualquier hecho inusitado, tal vez un acontecimiento metafísico trascendental, un momento de terror indecible, puede llevarle al extremo opuesto del movimiento pendular y convertirle en un reaccionario religioso insoportable. Ejemplos. Un sacerdote vencido en una polémica por un esoterista, desesperado se tornó incrédulo y materialista. Conocimos el caso de una dama ateísta e incrédula que, debido a un hecho metafísico concluyente y definitivo, se convirtió en una exponente magnífica del esoterismo práctico. En nombre de la verdad, debemos declarar que el ateísta materialista verdadero y absoluto, es una farsa, no existe. Ante la proximidad de una muerte inevitable, ante un
Instante de indecible terror, los enemigos de lo eterno, los materialistas e incrédulos, pasan instantáneamente al otro extremo del péndulo y resultan orando, llorando y clamando con fe infinita y enorme devoción. La ley del péndulo hunde y levanta imperios. El mismo Carlos Marx, autor del materialismo dialéctico, fue un fanático religioso judío, y después de su muerte, le rindieron pompas fúnebres de gran rabino. Marx elaboró su dialéctica materialista con un solo propósito: crear un arma para destruir a todas las religiones del mundo por medio del escepticismo. Es el caso típico de los celos religiosos llevados al extremo. En modo alguno podría aceptar Marx la existencia de otras religiones y prefirió destruirlas mediante su dialéctica. Carlos Marx cumplió uno de los protocolos de Sion que dice, textualmente: no importa que llenemos el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo, el día en que nosotros triunfemos, enseñaremos la religión de Moisés, debidamente codificada y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión. Muy interesante resulta que en la ex Unión Soviética las religiones eran perseguidas y al pueblo se le enseñaba dialéctica materialista, mientras que en las sinagogas se estudiaba el Talmud, la Biblia y la religión, y trabajaban libremente sin problema alguno. Los amos del gobierno ruso eran fanáticos religiosos de la ley de Moisés, mas ellos envenenan al pueblo con la farsa esa del materialismo dialéctico. Jamás nos pronunciaríamos contra el pueblo de Israel. Solo estamos declarándonos contra cierta élite de doble juego que, persiguiendo fines inconfesables, envenenan al pueblo con dialéctica materialista, mientras en secreto practican la religión de Moisés. Materialismo y espiritualismo, con toda su secuela de teorías, prejuicios y preconceptos de toda especie, se procesan en la mente de acuerdo con la ley del péndulo y cambian de moda de acuerdo con los tiempos y las costumbres. Espíritu y materia son dos conceptos muy discutibles y espinosos que nadie entiende. Nada sabe la mente sobre el espíritu, nada sabe sobre la materia. Un concepto no es más que eso, un concepto. La realidad no es un concepto, aunque la mente puede forjarse muchos conceptos sobre la realidad. El espíritu es el espíritu, el ser, y solo así mismo puede conocerse. Escrito está: el ser es el ser y la razón de ser es el mismo ser. Los fanáticos del dios materia, los científicos del materialismo dialéctico son empíricos y absurdos en un 100%. Hablan sobre materia con una autosuficiencia deslumbrante y estúpida, cuando en realidad nada saben sobre la misma. ¿Qué es materia? ¿Cuál científico lo sabe? La tan cacareada materia es también un concepto demasiado discutible y bastante espinoso. ¿Cuál es la materia? ¿El algodón? ¿El hierro? ¿La carne? ¿El almidón? ¿Una piedra? ¿El cobre? ¿Una nube o qué? Decir que todo es materia sería tan empírico y absurdo como asegurar que todo el organismo humano es un hígado, o un corazón, o un riñón. Obviamente, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, cada órgano es diferente y cada sustancia es distinta. Entonces, ¿cuál de todas estas sustancias es la tan cacareada materia? Nadie sabe qué es la materia. Con los conceptos del péndulo juega mucha gente, pero en realidad los conceptos no son la realidad. La mente solamente conoce formas ilusorias de la naturaleza, pero nada sabe sobre la verdad contenida en tales cienas. Las teorías pasan de moda con el tiempo y con los años, y lo que uno aprendió en la escuela resulta que después ya no sirve. Conclusión: nadie sabe nada. Los conceptos de la extrema derecha o de la extrema izquierda del péndulo pasan. Como las modas de las mujeres, todos esos son procesos de la mente, cosas que suceden en la superficie del entendimiento, tonterías, vanidades del intelecto. A cualquier disciplina psicológica se le opone otra disciplina, a cualquier proceso psicológico lógicamente estructurado, se le opone otro semejante, y después de todo, ¿qué? Lo real, la verdad, es lo que nos interesa. Mas esto no es cuestión del péndulo, no. Se encuentra entre el vaivén de las teorías y creencias. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. La verdad está en el centro del péndulo, no en la extrema derecha.